XR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Con ustedes como todos los jueves, y ya saben que siempre nos da un análisis certero de lo que está pasando en la agenda pública nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto verte. Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy buenos días, muy contento de estar aquí contigo en este juevesito nubladón. Así es, trae nubecitas este jueves y nubes en el horizonte para la Marina de México. Qué tema, Ángel, hablábamos de ello antes de entrar al aire. Lamentable que la institución hoy día mejor calificada desde el punto de vista de confianza ciudadana, que es la Secretaría de Marina, pues esté atravesando por un escándalo de esta naturaleza, ¿no? Porque había fundadas o ha habido fundadas esperanzas durante mucho tiempo de que la participación de los marinos en actividades de seguridad y en operativos importantes era una garantía, y sin dejar de serlo, porque hay que ser también justos y reconocer que hay marinos, hay gente en la Secretaría de Marina con un inquebrantable compromiso con sus funciones y que no son sujetos de corrupción. Pero bueno, vemos por otro lado que ese cáncer que ya ha hecho metástasis en este país desde hace muchas décadas, sí. Ángel, esto lamentablemente la corrupción no es un tema bueno, es un déjà vu en este país, ¿no? Cada escándalo es un déjà vu porque ya lo habíamos visto, ya lo habíamos vivido, ahora revienta, ¿no? Las cantidades son impresionantes, la verdad es que empieza uno a acostumbrarse sin alcanzar a entender 15,000 millones, 5,000 millones, claro. O sea, cantidades de dinero realmente estratosféricas, y bueno, pues por primera vez en mucho tiempo vemos que se da un golpe firme a la corrupción con personajes importantes. Sin duda, este vicealmirante, que entiendo era subsecretario o fue subsecretario, sí, de Marina, es por mucho quizá el personaje de uno de los cuerpos armados mexicanos más relevante que se ha procesado en mucho tiempo. Claro, ¿no? Y que además lo platicábamos, su cercanía familiar con quien fuera el secretario de Marina el sexenio anterior, que yo reitero, yo quise primero darle un poco el beneficio de la duda, porque se hablaba de que era el sobrino político, él y el hermano, que ahora está prófugo, porque uno está detenido pero el otro está prófugo, pues eran sobrinos políticos del secretario de Marina del sexenio pasado. Y dices tú, bueno, pues cuántos familiares, familiares políticos, o inclusive de sangre, pues los ves en una boda, en unos 15 años y jamás los vuelves a ver. Acá lo que dicen los especialistas es que en realidad sí había un afecto muy fuerte del secretario de Marina a estos dos personajes, a quienes veía como hijos postizos, y que desde esa perspectiva les fue dando los cargos que fueron asumiendo, y una suerte de omnipresencia y omnipotencia dentro de la Secretaría de Marina para nombrar cargos, para subir gente en el escalafón y para asignar tareas dentro de la Secretaría de Marina. Luego, entonces, si estos dos señores estaban tan enquistados en esta trama de corrupción, sería iluso suponer que el secretario de Marina pues no tenía conocimiento de ello. Ciertamente, Ángel, la verdad es que hay pecados de comisión y pecados de omisión, ¿no? Y la ignorancia o el dejar pasar, pues finalmente implica omisiones importantes que pudieran devenir en una responsabilidad para quien fue el secretario de Marina de este país. Y fíjate qué curioso, Ángel, se levantan permanentemente estos sondeos de opinión sobre la popularidad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la popularidad no se ve afectada, al contrario, okay, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, a nuestro juicio, hay una lectura también por fin de acción. Se sabe que lamentablemente en México la corrupción no es monopolio de un partido, aunque se dijo, no es monopolio de un segmento, aunque se dijo, no es monopolio de grupitos, aunque se dijo. Lamentablemente es un cáncer, como decíamos, presente en toda la realidad nacional, y el hecho de que se tomen acciones firmes, de que se finque responsabilidad a esos niveles de gobierno, no obstante haber sido funcionarios de una administración que pertenece a su movimiento, que claro, denominan la 4T, me parece que le da bonos a la presidenta Sheinbaum. Seguramente también le dará por ahí algunos conflictos con quienes estuvieron antes que ella, ¿no? Sí. Pero me parece, Ángel, que es parte de la emancipación que tiene ella que vivir para realmente tomar el control del país y ser la responsable del destino de México en los poco más de
de 5 años que le van a quedar de gobierno, ¿no? Y me parece sano que la emancipación sea a través de acciones contundentes contra la corrupción. ¿Marca esto una ruptura de la presidenta de la República con su padrino político? Yo creo que sí, Ángel, porque finalmente, y por ahí me parece que hasta en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos hay una especie de responsabilidad por escalafón. Entonces, si tú hablas de un subsecretario, bueno, pues el que debió haberse percatado, como tú bien señalas, de las irregularidades era el secretario. Y si el secretario, por vínculos de naturaleza de parentesco político o por interés económico, por lo que tú quieras, dejó pasar eso, pues el que sigue en el escalafón es el presidente o quien era el presidente de la República, ¿no? Entonces, a ver, no estamos suponiendo nada, estamos simplemente diciendo lo que prevén desde el punto de vista de la ley de responsabilidades en materia administrativa, las leyes mexicanas, ¿no? Entonces, obviamente, quienes estaban antes, pues prefieren que no se llegue a esos escenarios, ¿no? Y hoy, finalmente, aunque no se actúe, pues estamos hablando de esto, ¿no? Cierto. Y me parece que eso en sí mismo ya implica, pues, no golpe, pero sí un señalamiento importante, ¿no? Sobre todo de un sexenio, Ángel, que se ufanó hasta el cansancio de que ellos no eran corruptos, de que ellos no eran iguales, de que ellos sí eran honestos, y, en fin, ¿no? Entonces, al final esto viene a coronar este triste discurso de la austeridad que ha fracasado en este país de siempre, ¿no? Yo la verdad recuerdo desde la renovación moral de Miguel de la Madrid, ¿no? Miguel de la Madrid a la fecha, y poco es lo que hemos avanzado, Ángel. Hay un libro interesante de Reyes Heroles que se llama Orfandad. Y habla sobre el hecho de... Es una biografía de su padre, ¿no? De don Jesús Reyes Heroles. Claro. Hablamos de Federico Reyes Heroles. Exactamente. Y en la biografía de su padre narra, porque su padre se lo contó, que siendo el abogado, profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM, lo manda a llamar el presidente, si mal no recuerdo, no sé si Díaz Ordaz o Ávila Camacho, o sea, estamos hablando de los 50, 60. ¿no? Órale. Y le dice que lo quiere nombrar director de Pemex. Ajá. Entonces él dice, oiga, discúlpeme, yo conozco perfectamente las reglas del sistema político mexicano y sé que a un presidente no se le cuestiona, pero perdóneme, no puedo no hacerlo. Claro. ¿Por qué yo? Soy abogado. Le digo, usted no se preocupe, ahí está el ingeniero tal y tal que llevan toda la vida y tienen mis instrucciones directas de apoyarlo en todo. ¿Y sabe por qué, Reyes Heroles? Porque usted es honesto. Ángel, estamos hablando de hace casi 80 años. Claro. De la misma institución que hoy está involucrada en este escándalo. Esto exhibe la incapacidad que hemos demostrado para poder administrar, cuando menos, honestamente, petróleos mexicanos en este país, que es un tema lamentablemente histórico, ¿no? ¿Y qué vio el entonces presidente ahí para poderle hablar a un señor que no estaba vinculado a las esferas del gobierno directamente, a decirle, oye, métete ahí para que me cuides la caja de los dineros? No, y cuenta que la primera vez que fueron a Tamaulipas, no recuerdo si aterrizaron y despegaron en Tampico, cuando iban despegando de regreso a la Ciudad de México, los rafaguearon. Fíjate, o sea, ese era el mensaje, el nivel de control y corrupción que existía. Claro. Te hablo, Ángel, 50, 60 del siglo pasado. Y eso nos trae de regreso a la escena de esta semana, con dos marinos que, pues uno de ellos sí se quita la vida, ahora se ha confirmado que se quita la vida, y el otro señor que aparentemente murió en una práctica de tiro. Pues quiérase que no, y la naturaleza del ser humano llama a pensar que son hechos relacionados. Lo que llama también la atención es que en automático desde el gobierno federal se dijo, no, estos hechos no están aislados. Inclusive se atrevió el fiscal de la nación a decir que el señor que se había suicidado no estaba relacionado en el expediente, cuando luego se descubrió que sí estaba, y que era uno de los que había recibido evidentemente señalamientos por haber abierto la puerta para que pasaran, en principio, sabrá Dios cuántos más, pero en principio 29 buques cargados de este huachicol, y que por cada uno de ellos recibía 100,000 pesos, lo que por cierto son migajas si atendemos a los miles de millones de pesos que supuestamente estarían lo que ve involucrado en con la venta de ese combustible. Claro. A este señor le dieron cacahuates. El tema es, yo hacía un cálculo así rapidito, vamos a suponer
suponer que así, que fueron 50 buques y no más, que no lo creo, pero vamos a quedarnos en 50 buques y atendiendo a haberle sacado tal vez 5 pesos de ganancia a cada uno de ellos, que no le sacaron 5 pesos, estaríamos hablando conservadoramente de 5,000 millones de pesos. ¿Cómo demonios el sistema bancario nacional ¿cómo no se dio diluyes cuenta? eso, no? ¿Cómo la unidad de inteligencia financiera, como la propia Secretaría de Marina, como la Secretaría de Hacienda, como la Auditoría Superior de la Federación, diversos elementos que pudieron haber sido las aduanas o los puertos, ahora sí, si me permiten la expresión, por donde pasó ese dinero, nunca se dieron cuenta? Es increíble suponer que pasaron así, y hablo de 5,000 millones de pesos, como puedo hablar de 10,000 o tal vez de 15,000, no lo sabemos, pero por algo dicen que hoy es más redituable ese huachicol fiscal. $7 salen del huachicol fiscal en comparación con cada dólar que sale hoy de la venta de cocaína. Imagínate. Es un negociazo. Y cómo de esas diversas instancias no se dieron cuenta en su momento. Por eso comentábamos la semana pasada, Ángel, que los norteamericanos ya cambiaron el discurso del narcotráfico por el del crimen organizado, no por el crimen como tal, incluyendo estas manifestaciones que además pues los lastiman a ellos económicamente como nos lastiman a nosotros. Ojalá empecemos a ver un gobierno realmente consciente del problema de corrupción, que no la tolere en sus filas, que no la deje pasar cuando tenga conocimiento de que hubo actos de corrupción, independientemente de los niveles de los funcionarios involucrados. Hoy, Ángel, hay herramientas que no existían en el pasado. Hoy el cruce de información a través de las plataformas digitales y de todas estas bases de datos que van desde que tienen la credencial de lector de una persona en la puerta de un condominio, ¿no? Hasta toda la información que te requieren para abrir una cuenta de banco o para darte de alta ante el SAT o para tramitar un pasaporte, en fin, ¿no? Todo eso hoy es una herramienta muy importante que dependerá su uso de la voluntad política que tenga el gobierno. Creo que hoy Claudia Sheinbaum se va a dar cuenta de la enorme área de oportunidad que tiene para consolidarse como una buena presidenta, para independizarse de lo que quieras que se pueda o deba de independizar en ese aspecto de la corrupción, hoy reflejada con la popularidad, Ángel. La popularidad de la presidenta, no obstante tratarse de actos cometidos dentro de un gobierno ya de la 4T, sube por la decisión que tiene de proceder a estos niveles para empezar a combatir la corrupción relacionada con el huachicol fiscal, ¿no? Bueno, veremos en qué acaba este asunto, que pues es apenas la punta del iceberg, lo que hemos visto esta semana y obviamente todas las consecuencias que habrá de traer en las semanas y meses por venir. Fernando Ortiz Proal, siempre es un gusto recibirte. El placer es mío, Ángel, y te deseo a ti, al gran equipo de RR y a todos los radioescuchas un espléndido jueves. Es Fernando Ortiz Proal con ustedes, son las 7:53, regreso enseguida contigo.